El cielo estaba despejado aquel día, con un viento que traía el aroma salado del mar lejano, y la carretera se desplegaba ante nosotros como una invitación a dejar atrás todo lo viejo. Era nuestro primer viaje familiar en años, algo que habíamos planeado con ilusión para reconectar, para respirar otro aire. Pero mientras el auto avanzaba rumbo a la playa, mis ojos no podían apartarse de la mochila de mi hijo, allí en el asiento trasero, cerrada, silenciosa, como si guardara un secreto que latía en la oscuridad. Algo dentro de mí me gritó que la revisara. María Elena, hazlo ahora. No lo hice. Y esa simple decisión, ese instante de duda, cambió para siempre el destino de toda mi familia. Era sábado por la mañana cuando salimos de casa. El sol apenas despuntaba, tiñendo el parabrisas de reflejos dorados. Carlos, mi hijo, iba al volante con una concentración que no era habitual en él. Lucía, mi nieta pequeña, cantaba alegre en el asiento trasero, emocionada por ver el mar por primera vez. Yo me quedé en silencio observándolo todo, y noté esa sonrisa extraña en el rostro de Carlos, forzada, como si ocultara un cansancio profundo o quizás miedo. ¿Dormiste bien, hijo?, le pregunté con suavidad. Sí, mamá, respondió sin mirarme a los ojos. ¿Y esa mochila? ¿Llevas herramientas del trabajo o qué?, insistí. Nada importante, dijo, y su mano apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Carlos trabajaba en logística portuaria, un oficio que había heredado de su padre, Roberto Márquez, mi esposo, que había muerto años atrás. En lo que nos dijeron fue un operativo rutinario. Desde entonces, mi hijo no había vuelto a ser el mismo. Tenía noches en que hablaba solo, se despertaba gritando el nombre de su padre, sudoroso y perdido. Aquel viaje a la playa lo había propuesto él mismo. Necesitamos respirar otro aire, mamá, me había dicho con urgencia. Y yo acepté pensando que nos haría bien a todos. No imaginaba que en realidad él buscaba algo más que descanso, buscaba cerrar un círculo que su padre había dejado abierto. El camino costero era largo y hermoso, con el mar apareciendo y desapareciendo entre acantilados escarpados. Lucía se durmió por fin, y en ese silencio pude escuchar mi propia respiración acelerada. Fue entonces cuando volví a fijarme en la mochila. Era negra, vieja, con una etiqueta descolorida que apenas se leía, Márquez R. El nombre de mi esposo. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Carlos, susurré, ¿de dónde sacaste esa mochila? Él tardó en responder como si midiera cada palabra. La encontré en el desván, entre las cosas de papá. Pero yo nunca la vi ahí, repliqué. Tal vez porque no querías verla, dijo con tono seco, cansado, sin hostilidad. Callé. El ruido del motor llenó el vacío. Recordé las noches en que Roberto llegaba tarde a casa, oliendo a mar y a algo más fuerte, a pólvora quizás. Decía que era por el trabajo, pero sus ojos a veces contaban otra historia. Y esa mochila, sí, era la misma que llevaba el día que no regresó. El aire dentro del auto se volvió pesado, casi irrespirable. Carlos bajó la ventanilla y dejó entrar el viento salado. De pronto rompió el silencio. Mamá, si te digo algo, ¿me prometes no asustarte? Dime. Antes de morir, papá confiaba en un hombre, un tal Ramírez, ¿lo recuerdas? Sí, trabajaban juntos. Encontré una carta con su nombre. Decía que si algo salía mal, Ramírez sabría qué hacer. ¿Y qué tiene que ver eso con este viaje?, pregunté. Carlos no respondió, solo apretó el acelerador. El paisaje cambió. Pasamos por un tramo donde las olas se alzaban furiosas contra la carretera, como si el mar quisiera tragárnosla. Lucía despertó de golpe y gritó de alegría: mira, abuela, el mar. Su voz infantil me sacó del torbellino de pensamientos. Carlos sonrió por un instante y en esa sonrisa volvió a ser el muchacho que traía flores a casa después de la escuela. Nos detuvimos en un mirador. El viento traía olor a tormenta inminente. Carlos abrió el maletero para sacar toallas y la mochila cayó al suelo con un golpe seco, metálico. Lucía se agachó curiosa. ¿Qué hay dentro, papá? Nada, mi amor, solo cosas de adultos. La recogió rápido como si temiera que alguien más la tocara. Pero yo vi como el cierre se movió ligeramente, como si algo dentro vibrara con vida propia. Esa noche en el hotel, el rumor constante del mar no me dejó dormir. Carlos salía al balcón cada hora, nervioso, revisando el celular.
Fingí estar dormida, pero escuché cada palabra de su llamada. Sí, llegamos. No, no está sola. Vine con ellas. Tranquilo, Ramírez. Mañana lo haré. Mi corazón se heló. Ramírez, el mismo nombre de la carta. Cuando colgó se quedó largo rato mirando el mar. Yo lo observaba desde la cama y vi en su rostro algo nuevo, culpa. Supe entonces que al amanecer algo en nosotros se rompería para siempre. El amanecer llegó pálido, filtrándose por las cortinas. El mar rugía cerca, mezclado con el canto lejano de gaviotas. Yo ya estaba despierta, repasando cada palabra oída en la noche. Bajé a la cocina del hotel, el aroma a café recién hecho me trajo recuerdos de días mejores, cuando Roberto aún vivía. Entonces la vi, la mochila abierta sobre una silla, como si alguien la hubiera registrado. Dentro distinguí un sobremanila y algo metálico que brillaba. Me acerqué, pero pasos detrás de mí me detuvieron. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Carlos. Nada, buscaba azúcar. Te dije que no tocaras mis cosas. Su voz no tenía rabia, solo un cansancio infinito, el de quien lleva años mintiendo. Carlos, anoche escuché tu llamada. La de Ramírez. Dijiste que mañana lo harías, ¿qué vas a hacer? Él guardó silencio, sirvió café y lo bebió de un trago. Ramírez era amigo de papá. Me pidió ayuda. ¿Ayuda en qué? No puedo contarte, mamá. No puedes o no quieres. Suspiró, apoyó los codos en la mesa. Si te lo cuento vas a pensar que estoy loco. Hijo, ya estoy asustada. Nada puede ser peor. Entonces me miró fijo, papá no murió por accidente. Ahora tengo pruebas. Y esa mochila era suya. Asintió. Dentro hay cosas que alguien quiere recuperar. Y por eso nos trajiste, para protegernos. Volvió a asentir. Por primera vez entendí su miedo, no éramos parte del plan, éramos su escudo. Lucía bajó las escaleras riendo, abuela, vamos al mar. Su inocencia me partió el alma. Carlos fingió una sonrisa, claro, mi amor. Vamos los tres. Salimos. El aire olía a sal y a promesa, pero el cielo se nublaba. Lucía corría con su cubeta amarilla recogiendo conchas. Carlos la miraba con ternura, aunque sus ojos seguían inquietos, escaneando cada sombra. Yo caminaba detrás observándolo, en su pecho se mezclaban amor y culpa en proporciones que me dolían. Nos sentamos bajo una palmera. Carlos sacó la mochila y la puso junto a él. ¿Qué vas a hacer con eso?, le pregunté en un susurro. Entregarla. A Ramírez. Confío en lo que representó para papá. El viento se levantó con furia. Las olas rompían contra las rocas como advertencias. Lucía gritaba divertida cada vez que el agua le mojaba los pies. Por un momento todo pareció normal, hasta que vi al hombre del tatuaje, apoyado en una camioneta al otro lado del malecón, fumando, observándonos fijamente. Algo en su presencia me heló la sangre. Carlos también lo vio, su rostro se endureció. Mamá, vámonos ya. ¿Qué pasa? Nada, pero no quiero problemas. Tomó la mochila con brusquedad y la metió en el auto. Lucía protestó, pero él prometió otro lugar más bonito. Mientras nos alejábamos, el hombre siguió cada uno de nuestros movimientos con la mirada. En el camino Carlos no habló, solo respiraba fuerte, ceño fruncido. Hasta que murmuró, Ramírez, espero que tengas razón. Me atreví, ¿de verdad confías en él? Él fue quien recogió a papá cuando todo se vino abajo. ¿Y por qué no apareció antes? Porque también estaba huyendo. El auto se detuvo frente a una vieja casa de madera junto al acantilado, la casa abandonada de mi hermana Rosa. El viento hacía crujir las paredes como si la casa respirara. Aquí estaremos seguros un tiempo, dijo Carlos. La casa olía a polvo y humedad, pero era refugio. Lucía corrió a explorar, ajena al peligro. Carlos revisó ventanas y cerraduras, actuando como si esperara visita. Hijo, dime la verdad completa, le pedí con voz quebrada. Se detuvo, respiró hondo y me miró a los ojos. Papá y Ramírez investigaban corrupción en los puertos. Nombres grandes. La mochila tiene documentos, evidencias.
Por eso me buscan. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Carlos no escapaba del pasado, intentaba terminar lo que su padre no pudo. Entonces escuchamos pasos afuera. Carlos me hizo señas de silencio, escondió la mochila bajo una tabla del piso. El viento golpeaba las persianas. Lucía apareció asustada. Abuela, hay un hombre allá afuera. Miramos por la ventana. Era él, el del tatuaje, parado bajo la lluvia que acababa de empezar, con algo metálico brillando en su mano. La lluvia cayó de golpe como un diluvio. Lucía temblaba en mis brazos. Carlos miraba por la ventana con la respiración contenida. El hombre permanecía inmóvil, empapado como un cazador paciente. Quédate con Lucía, me ordenó en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Hablar con él. No salgas, hijo. Sí lo sé, viene por la mochila. Antes de que pudiera detenerlo, abrió la puerta. El viento frío entró silbando. Lo vi avanzar bajo relámpagos hacia el hombre. Escuché fragmentos, no tienes idea. Ramírez no te va a salvar. Dámela y todo termina. Luego un golpe. Corrí a la puerta, pero Carlos gritó, no salgas, mamá. Obedecí, abrazando a Lucía que lloraba. Los truenos iluminaban la pelea, el hombre empujó a Carlos contra el auto, era más grande, más fuerte. Entonces el hombre abrió la mochila, sacó algo y rió con desprecio, pruebas. Lo único que van a probar es el suelo. Levantó un arma. Grité y salí corriendo bajo la lluvia ciega. Déjalo, por favor. El hombre dudó un segundo al verme, y Carlos lo empujó. El disparo se perdió en el aire. El hombre cayó, la pistola rodó. Carlos la tomó primero, ya basta. El hombre se levantó jadeando, no sabes con quién te metiste. Morirán todos. Subió a su camioneta y desapareció en la niebla. Carlos cayó de rodillas, exhausto. Corrí a él, ¿estás bien? Sí, pero esto no ha terminado. Revisó la mochila, el sobre seguía allí, empapado pero intacto. Dentro, papeles, fotos, una memoria USB. Esto vale más que nuestras vidas, dijo. Volvimos adentro. Lucía nos abrazó temblando. La lluvia seguía cayendo como si el cielo llorara con nosotros. Carlos extendió los documentos, informes oficiales, cuentas bancarias, nombres tachados. Papá seguía esta pista. Ramírez era su contacto, el único que no lo traicionó. Miró su celular sin señal, tenemos que salir al amanecer. ¿Y si vuelven? Lo harán. Por eso nos moveremos antes. Nos quedamos despiertos toda la noche. Lucía dormía en mis brazos. Cada minuto era una eternidad. Cerca del amanecer un motor nos sobresaltó. Carlos tomó el arma. Nos acercamos a la ventana, un coche oscuro se detenía. Una figura salió bajo la lluvia. Carlos, abre, soy Ramírez. Carlos dudó, ¿cómo sé que eres tú? Porque fui quien te sacó del puerto aquella noche y porque me debes una vida. Abrió. Ramírez entró empapado, más viejo, más cansado, pero con presencia firme. Llegué antes que ellos. ¿Ellos quiénes? Los que mandaron al perro tatuado. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Tu padre me enseñó a leer sus pasos. Ramírez dejó un maletín, tenemos que movernos. Carlos le mostró los documentos, Ramírez asintió, con esto podemos empezar una guerra. Entonces empecémosla, dijo mi hijo. Yo los miraba dividida entre orgullo y terror, mi hijo se había convertido en el reflejo de su padre, y ahora caminaba el mismo sendero peligroso. Ramírez explicó el plan, al amanecer hacia Veracruz, a un contacto que resguardaría la información. Después desapareceremos un tiempo. Mi madre y mi hija estarán protegidas, prometió Carlos. Afuera la tormenta amainaba, pero dentro de mí seguía rugiendo. El amanecer llegó gris. Preparábamos café cuando Ramírez habló, Roberto confiaba demasiado. Pensó que exponer la red lo protegerían. Se equivocó. Carlos lo interrumpió con dureza porque nunca lo ayudaste. Lo intenté pero era tarde. Él me dio la mochila para esconderla y dijo que cuando crecieras te buscaría. Me quedé helada,
Roberto sabía que lo traicionarían, y había planeado que su hijo terminara la tarea. La mochila había viajado 2 generaciones cargando la misma condena. Ramírez tomó la USB, todo está aquí, cuentas, nombres, transferencias, vídeos. ¿Por qué no la entregas tú? Me matarían antes. ¿Y crees que mi hijo sí podrá? Ramírez no respondió, solo miró con tristeza. Carlos recogió la mochila, no importa, lo haré. No. Ya perdiste demasiado. Mamá, no se trata de mí, se trata de papá. Tu padre no querría esto. ¿Y cómo lo sabes, acaso escuchaste todo lo que cayó? Sus palabras me dolieron porque tenía razón, yo había elegido no ver, no preguntar. Ramírez miró el reloj, tenemos que salir. Empacamos lo poco que teníamos. Al cerrar la puerta, vi una figura lejana junto al acantilado, el hombre del tatuaje observándonos. Ramírez gritó, suban al auto. Carlos cargó a Lucía, yo corrí detrás. Los neumáticos chirriaron en el lodo. Por el retrovisor vi al hombre subir a una motocicleta y seguirnos. Carlos aceleró por la carretera costera estrecha. La lluvia volvió intensa. Lucía lloraba. Un disparo estalló el vidrio trasero. Ramírez devolvió fuego. La moto se tambaleó y cayó. Seguimos hasta perderla de vista. Nos detuvimos en un claro. El silencio solo roto por el llanto de Lucía. ¿Están bien?, preguntó Ramírez jadeando. Sí, dijo Carlos, más sereno que nunca. Ya no hay vuelta atrás, me susurró. Y entendí, no huíamos, seguíamos el camino que Roberto había abierto. La tormenta volvió con furia personal. Ramírez conducía ahora, Carlos, con el brazo herido, luchaba por no dormirse. El motor tosió y se apagó en pleno barro. Tuvimos que empujar. Relámpagos iluminaron faros lejanos acercándose. Ramírez encendió justo a tiempo. Giramos por un sendero estrecho entre cañas hasta una cabaña vieja de pescadores. Dentro, redes podridas y olor a abandono. Ramírez explicó, descubrimos tráfico de armas, documentos, personas. Roberto intentó denunciarlo. El hombre del tatuaje salgado, era nuestro infiltrado. Traicionó a tu padre y ahora los chantajea. Lo mandaron a borrarte. Carlos bajó la mirada, entonces no hay salida. Si la hay, hacer la información pública. Afuera, motores. Vienen, grité. Sombras bajo la lluvia. Una voz, entréguenlo y nadie saldrá herido. Carlos me empujó abajo con Lucía, si algo me pasa, llévala con Ramírez al amanecer. Lo abracé fuerte sintiendo su corazón latir como cuando era niño asustado por los truenos. Disparos atravesaron las paredes de madera. Ramírez y Carlos respondieron. El ruido era ensordecedor. Lucía lloraba bajo mi cuerpo. De pronto silencio. Ramírez salió agachado, una sombra detrás. Disparo. Ramírez cayó. Carlos corrió, no te mueras. El viejo lo miró vidrioso, termina lo que empezamos, hijo de Roberto. Exhaló. Carlos cerró sus ojos, tomó la mochila y la USB. Su mirada era fuego. Mamá, tengo que hacerlo. Salió bajo la lluvia hacia el acantilado donde brillaban luces enemigas. Grité su nombre, pero el viento se lo llevó. 2 disparos, luego silencio. La lluvia cesó. Salí corriendo. Olía a pólvora y sal. En el acantilado solo quedaba la mochila abierta. Dentro la USB y una foto vieja, Roberto, Ramírez y Carlos niño. Detrás tinta corrida, si lees esto es porque el mar cumplió su promesa, todo vuelve. Al amanecer encontré a Carlos de rodillas en el borde, empapado, cubierto de barro y lágrimas. Se fueron. Los maté o huyeron, no sé. Ven, hijo, tenemos que irnos. Ramírez dejó una dirección en Veracruz. Asintió. Subimos a la camioneta rota y partimos. En Veracruz, el puerto bullía ajeno a nuestro peso. Encontramos el edificio amarillento. L. Herrera abrió, hombre mayor, traje arrugado, mirada cansada. Ramírez me envía. Palideció. Nos dejó pasar.
Carlos puso la USB, la verdad. Herrera la conectó, su rostro se endureció, esto puede hundir a medio gobierno. Por eso lo trajimos. Si lo publico me matan. Entonces búsquenos a alguien que no tema. Herrera guardó la USB, déjenlo conmigo. Váyanse lejos donde el mar no conozca su nombre. Salimos. Carlos miró los barcos, papá estuvo aquí antes de desaparecer. Y tú terminaste su viaje. Esa noche en un hostal, la radio anunció filtración de documentos sobre corrupción portuaria. Carlos respiró hondo, se acabó mamá. Sonreí sabiendo que nada termina del todo cuando se paga tanto. Al día siguiente Herrera volvió, la información se publicó internacionalmente. Pero 2 implicados aparecieron muertos, Salgado seguía libre jurando venganza. Tienen que irse. Hay un pesquero a Progreso esta noche. El muelle estaba desierto. El capitán nos subió rápido. Veracruz se alejó como luces borrosas. En alta mar, el capitán palideció, lancha sin luces nos sigue. Era Salgado. Disparos. Un marinero cayó. Carlos respondió desde barriles. Explosión, el tanque de combustible. Fuego, humo, gritos. Mamá, sálvala, gritó Carlos corriendo hacia la lancha enemiga. Otra explosión. Caí al agua con Lucía. El frío nos atravesó. Emergí agarrada a la mochila y a ella. Una lancha nos rescató. Carlos no apareció. Nunca lo hallaron. Han pasado 3 años. Lucía crece sana, ríe como su padre de niño. Vivo en un pueblo del interior, lejos del mar. Cada tanto recibo cartas sin remitente, una concha marina y una frase, la verdad sigue su curso. A veces creo que es él que sobrevivió, que el mar no se lo llevó del todo. Otras veces pienso que son ecos del pasado recordándome que las olas siempre devuelven lo que uno intenta olvidar. Miro a Lucía jugar bajo el sol y susurro al viento, gracias, hijo, donde quiera que estés, lo lograste. El mar ruge a lo lejos como respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo no siento miedo, solo una paz triste pero real. Las historias no siempre terminan como queremos, sino como deben.